hay algo que mi corazón ha guardado por tanto tiempo, algo que el Espíritu Santo me ha susurrado en las noches de silencio, cuando todo calla y solo Él habla. Es un misterio que atraviesa las páginas sagradas y que marca el corazón de cada mujer que Dios ha tocado con su dedo santo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué aquella a quien tú eliges debe caminar por valles tan profundos de humillación? ¿Por qué el fuego debe ser tan intenso, las lágrimas tan amargas, el rechazo tan cruel? Hoy, mientras su presencia nos envuelve, vamos a entender juntas este santo misterio. No vengo con respuestas fabricadas ni con consuelos baratos. Vengo quebrantada, con las manos vacías, para que Él llene este espacio con su verdad. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Permíteme comenzar llevándote a un lugar que quizás conoces demasiado bien, ese rincón oscuro del alma donde la humillación ha dejado sus marcas más profundas. Ese lugar donde te has preguntado 1000 veces si realmente escuchaste la voz de Dios o si todo fue una ilusión de tu corazón desesperado. Porque una cosa es leer sobre las mujeres elegidas en la Biblia y otra muy distinta es ser tú misma esa mujer que camina descalza sobre las piedras afiladas del rechazo, sintiendo cómo cada paso abre una herida nueva en tu espíritu. Hoy el Espíritu Santo quiere que entiendas algo que transformará para siempre tu manera de ver el dolor que has experimentado. La humillación en la vida de una mujer elegida no es evidencia de que Dios se olvidó de ti, sino la prueba irrefutable de que Él está haciendo algo tan grande en ti que el enemigo está aterrado y el cielo está atento. Llévame contigo por un momento a la vida de Sara, esa mujer de fe cuyo nombre conocemos y reverenciamos, pero cuya humillación real pocas veces nos atrevemos a contemplar con honestidad. En Génesis 16:1-6 encontramos una escena devastadora que nos muestra no solo el dolor de la esterilidad, sino la compleja red de humillación que una mujer elegida puede enfrentar. Sara no solo cargaba con la vergüenza social de no poder dar hijos a su esposo en una cultura donde la fertilidad definía el valor de una mujer, sino que además tuvo que soportar la humillación de ver a otra mujer, su propia sierva, concebir con su esposo y luego menospreciarla. Imagina el peso de esa doble herida. Por un lado, la incapacidad de cumplir lo que se esperaba de ti, y por otro, ser despreciada por alguien que debería haberte servido, pero que ahora te mira con desdén, porque su vientre lleva lo que el tuyo no pudo concebir. ¿Puedes sentir la profundidad de esa humillación? No era solo un dolor privado que Sara podía ocultar en su habitación. Era una herida expuesta ante todos, un recordatorio diario de lo que le faltaba, de lo que no era, de lo que aparentemente Dios no le había dado. Y sin embargo, esta misma mujer está registrada en Hebreos 11 como un ejemplo de fe. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede una mujer tan profundamente humillada ser al mismo tiempo una mujer de fe tan extraordinaria? Aquí está el primer secreto que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. La humillación en la vida de una mujer elegida no anula su elección, la confirma, porque Dios no elige a las fuertes para hacerlas más fuertes. Él elige a las quebrantadas para mostrar en ellas su fortaleza perfecta. Cuando miro tu vida y veo las humillaciones que has soportado, cuando observo cómo has sido malinterpretada, subestimada, traicionada, abandonada, cuando veo cómo has llorado en secreto mientras sostenías una sonrisa en público, cuando contemplo las noches en las que te has preguntado si valías algo, si importabas, si Dios realmente te veía, mi corazón se llena de una certeza santa. Tú eres exactamente el tipo de mujer que Dios elige para sus propósitos más gloriosos. No a pesar de tu humillación, sino precisamente a través de ella. Porque, ¿sabes qué sucede en el proceso de la humillación profunda? Se rompe toda dependencia en tu propia capacidad, se destruye toda confianza en tu propia fuerza, se desarraiga toda presunción de que puedes lograr algo por ti misma. Y cuando finalmente llegas a ese lugar donde no te queda nada más que Él, donde tu reputación está en el suelo,
donde tu orgullo ha sido pulverizado, donde tu autosuficiencia ha muerto, entonces, solo entonces, Dios puede hacer a través de ti lo que nunca podría haber hecho mientras aún confiabas en ti misma. La humillación que has experimentado no fue un accidente en tu camino de destino. Fue parte del diseño divino para prepararte para algo que requería que fueras completamente vaciada de ti misma. Porque Dios no puede llenar un vaso que está lleno. Él no puede trabajar poderosamente a través de alguien que todavía cree que tiene algo que ofrecer por sí misma. La mujer elegida pasa por humillación porque Dios está eliminando todo lo que podría robarle gloria a Él. Cada vez que fuiste rechazada, Él estaba removiendo tu dependencia de la aprobación humana. Cada vez que fallaste públicamente, Él estaba destruyendo tu necesidad de validación externa. Cada vez que te sentiste pequeña e insignificante, Él estaba enseñándote que tu valor no viene de lo que logras, sino de quién eres en Él. Y aquí está lo que hace que este proceso sea aún más misterioso y hermoso. Mientras tú experimentabas esa humillación y te preguntabas si Dios te había abandonado, el cielo entero observaba con asombro el proceso de refinamiento que estaba ocurriendo en ti. Los ángeles contemplaban cómo el fuego de la aflicción quemaba la paja de tu vida, pero no consumía el oro de tu espíritu. El padre miraba con lágrimas de amor paternal cómo su hija atravesaba el valle necesario para llegar a la montaña de su propósito. Y el enemigo temblaba porque sabía que cada lágrima que derramabas, cada herida que soportabas, cada momento de quebrantamiento que experimentabas, te estaba transformando en un tipo de mujer que él no podría detener cuando finalmente salieras de ese proceso. No soy yo quien te dice esto, es Él. No es mi sabiduría, es la revelación del Espíritu Santo que fluye en este momento. Y si tu corazón está resonando con estas palabras, si algo en tu interior se está despertando y diciendo, sí, eso es lo que he vivido, entonces escucha atentamente lo que el Espíritu está susurrando sobre ti ahora mismo. Tu temporada de humillación no fue el final de tu historia. Fue la preparación para tu mayor gloria. No la gloria tuya, porque ya aprendiste que no tienes ninguna por ti misma, sino la gloria de Él manifestándose a través de ti de una manera tan poderosa que todos sabrán que no fuiste tú, que no pudiste haber sido tú, que solo pudo haber sido Él. Ahora quiero que viajemos juntas a otro momento sagrado en las Escrituras, a la vida de otra mujer elegida cuya humillación fue tan profunda que su misma existencia se convirtió en objeto de burla y desprecio. Hablo de Ana, aquella mujer estéril, del primer libro de Samuel que nos enseña algo devastadoramente hermoso sobre el propósito divino escondido en la humillación humana. En 1 Samuel 1, 5, 7, leemos que Penina, la otra esposa de Elcana, irritaba y afligía a Ana porque Jehová había cerrado su matriz. Año tras año esta humillación se repetía. No era un incidente aislado que Ana pudiera olvidar con el tiempo. Era un ciclo cruel y constante de recordatorios de su aparente maldición, de su supuesta indignidad ante Dios. Pero aquí está lo que quiero que captes con todo tu corazón. La Biblia dice específicamente que Jehová había cerrado su matriz. No fue casualidad, no fue mala suerte. No fue un defecto biológico sin propósito. Fue una intervención divina intencional. Dios mismo cerró la capacidad de Ana para concebir, sabiendo perfectamente que esto la expondría a años de burla, menosprecio y profunda tristeza. ¿Por qué haría Dios algo así a una mujer que Él amaba, a una mujer que Él había elegido, para ser la madre de uno de los profetas más grandes de Israel? Porque Dios estaba cultivando en Ana algo que solo puede crecer en el suelo oscuro de la humillación profunda. Una desesperación santa que la llevaría a un nivel de oración que cambiaría el destino de una nación entera. Cuando lees el primer capítulo de Samuel con atención, descubres que Ana no solo estaba triste, estaba en tal agonía espiritual que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Su boca se movía pero no se escuchaba su voz. Las lágrimas bañaban su rostro.
Su corazón estaba tan quebrantado que las palabras normales no podían expresar lo que sentía. Ella había llegado a ese lugar donde el lenguaje humano ya no es suficiente, donde el dolor es tan profundo que solo el espíritu puede interceder con gemidos indecibles. Y fue precisamente ese nivel de desesperación, nacido de años de humillación y quebranto, lo que abrió los cielos sobre su vida. Porque Dios no respondió a una oración superficial ni a una petición casual. Él respondió al clamor desgarrador de una mujer que había sido llevada al límite de su resistencia emocional y espiritual. Aquí está la verdad revolucionaria que el Espíritu Santo quiere que entiendas. La humillación que has experimentado no fue diseñada para destruirte, sino para llevarte a un nivel de oración y de intimidad con Dios que nunca habrías alcanzado si tu vida hubiera sido cómoda y fácil. Las mujeres que oran oraciones que mueven montañas no son aquellas que han vivido en la comodidad de la bendición constante. Son aquellas que han sido quebrantadas por la humillación persistente hasta que no les queda más opción que clamar a Dios con todo lo que son. La mujer elegida pasa por humillación porque Dios está desarrollando en ella un tipo de vida de oración que será arma de guerra espiritual, que será canal de milagros, que será fuente de liberación no solo para ella misma, sino para generaciones enteras. Piensa en esto cuidadosamente. Si Ana hubiera concebido fácilmente como Penina, ella habría sido simplemente otra madre en Israel. Habría amado a sus hijos, habría sido una buena esposa, habría vivido una vida agradable y olvidable, pero nunca habría dado a luz a Samuel. Nunca habría hecho ese voto radical de entregar a su hijo al servicio del templo. Nunca habría pronunciado esa oración profética, registrada en 1 Samuel 2, que María misma ecoaría siglos después al recibir el anuncio de que daría a luz al Mesías. La humillación de Ana no fue un obstáculo para su destino, fue el camino hacia su destino. Y lo mismo es cierto para ti. Cada vez que te humillaron, Dios estaba profundizando tu capacidad de clamar a Él. Cada vez que te rechazaron, Él estaba eliminando cualquier cosa en tu vida que pudiera competir con tu dependencia total en Él. Cada vez que te sentiste inadecuada e invisible, Él estaba preparándote para un día en el que todos verían que lo que Él hace a través de ti no tiene nada que ver con tu capacidad natural y todo que ver con su poder sobrenatural. La humillación rompe el orgullo que nos hace pensar que podemos hacer algo por nosotras mismas. Destruye la autosuficiencia que nos mantiene orando oraciones superficiales y viviendo cristianismos cómodos. Nos lleva a ese lugar desesperado donde finalmente nos rendimos por completo y decimos: Señor, si no eres tú, entonces no será. Si no me ayudas, me hundo. Si no intervienes, estoy acabada. Y cuando una mujer llega a ese lugar de rendición total, cuando ya no tiene reputación que proteger, ni imagen que mantener, ni orgullo que defender, entonces Dios puede confiarle poder verdadero. Porque el poder en las manos de alguien que todavía tiene orgullo es peligroso. Puede usarse para gloria personal, para construir reinos humanos, para buscar reconocimiento propio. Pero el poder en las manos de alguien que ha sido completamente quebrantado por la humillación es seguro. Esa persona ya aprendió que no es ella, que nunca fue ella, que solo puede ser Él. No toques la gloria, hermana. Todo lo que Dios ha hecho y hará a través de ti es solo de Él y para Él. El Espíritu Santo está aquí ahora, tocando algo profundo en tu interior. Si has vivido años sintiéndote humillada, menospreciada, como si Dios te hubiera olvidado mientras bendecía a otros, escucha esto: Él nunca te olvidó. Cada momento de ese proceso doloroso fue supervisado por su amor perfecto. Cada lágrima que derramaste fue recogida en su redoma. Cada noche de angustia fue observada por sus ojos paternales. Y todo, absolutamente todo, estaba obrando para prepararte para algo tan grande que requerirá que seas una mujer de oración profunda, de fe inquebrantable, de humildad genuina. La humillación no fue tu castigo, fue tu entrenamiento. No fue tu fin, fue tu preparación. Permíteme llevarte ahora a una escena que rompe el corazón,
pero que revela uno de los misterios más profundos sobre por qué Dios permite que sus elegidas atraviesen valles tan oscuros de humillación. Vamos a caminar con María, la Madre de Jesús, en uno de los momentos más devastadores de su vida. No hablo del momento glorioso de la Anunciación, cuando el ángel le trajo la noticia maravillosa de que concebiría al Hijo del Altísimo. Hablo del momento en que ella tuvo que enfrentar la humillación social de estar embarazada antes de vivir con José, cuando las miradas acusadoras de sus vecinos la seguían por las calles de Nazaret, cuando los susurros y las especulaciones sobre su carácter y su moral corrían como fuego por toda la comunidad. En Mateo 1, 18, 19 vemos que María estaba desposada con José, pero antes de que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo, y José, siendo justo y no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Detente aquí por un momento y siente el peso completo de esta situación. Esta joven mujer, probablemente de apenas 14 o 15 años, había dicho sí a Dios con todo su corazón. Había respondido al llamado más alto que jamás se le había hecho a un ser humano. Había aceptado ser el vaso humano a través del cual Dios mismo entraría al mundo. Y su recompensa inmediata fue la humillación pública, la sospecha sobre su pureza, la amenaza de ser abandonada por su prometido y potencialmente incluso el peligro de ser apedreada según la ley judía. ¿Puedes imaginar lo que María debe haber sentido en esos días y semanas antes de que el ángel visitara a José en sueños? Ella sabía la verdad sobre su embarazo, pero ¿cómo podía explicársela a alguien? ¿Cómo podía pararse frente a una comunidad entera y decir, sé que parece que he pecado, pero en realidad he sido elegida por Dios para algo imposible de creer? Las palabras sonarían vacías, las explicaciones parecerían excusas desesperadas. No había manera de defender su reputación sin sonar delirante o mentirosa. Así que María tuvo que caminar a través de su humillación en silencio, guardando todas estas cosas en su corazón, soportando las miradas y los juicios, confiando en que Dios que la había llamado también la vindicaría en su tiempo perfecto. Aquí está la lección devastadora pero liberadora. Cuando Dios te elige para algo extraordinario, la humillación que experimentas al principio es parte del proceso de protección. Porque si María hubiera sido inmediatamente vindicada, si toda Nazaret hubiera reconocido desde el principio que ella estaba llevando al Mesías, la tentación al orgullo espiritual habría sido abrumadora. La tentación de mirarse a sí misma como especial, como superior, como merecedora de honor por su papel único, habría sido casi irresistible. Pero al pasar primero por el valle de la humillación, al experimentar el desprecio antes del honor, al sentir el peso del juicio antes de conocer la gloria de la vindicación, María aprendió algo esencial. No se trataba de ella, nunca se trató de ella. Todo era acerca de Él. Y esto, mi querida hermana, es exactamente por qué has pasado por lo que has pasado. El llamado sobre tu vida es tan significativo, el propósito que Dios tiene para ti es tan glorioso, que si Él te llevara directamente al lugar de honor sin pasar primero por el proceso de humillación, tu alma estaría en grave peligro. El éxito sin quebrantamiento previo produce monstruos espirituales. El reconocimiento sin humillación anterior crea personas que se roban la gloria que solo pertenece a Dios. Pero cuando una mujer ha sido tan profundamente humillada que ya no tiene ilusiones sobre su propia grandeza, cuando ha sido tan completamente quebrantada que no le queda nada de orgullo que defender, entonces Dios puede confiarle un ministerio poderoso, una influencia significativa, una plataforma amplia, porque Él sabe que ella no tocará su gloria. María entendió esto tan profundamente que cuando finalmente llegó su momento de proclamar lo que Dios había hecho, lo primero que salió de su boca no fue presunción sobre su propio papel, sino adoración pura al Dios que mira la bajeza de su sierva. En Lucas 1:46-48 ella declaró: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Nota que ella no dijo, porque soy especial, o porque soy digna, o porque merezco este honor. Ella dijo que Dios miró su bajeza, su humildad,
su posición insignificante, la humillación que había experimentado, no fue un obstáculo para su elección. Fue la confirmación de que Dios escoge precisamente a los humildes, a los quebrantados, a aquellos que el mundo menosprecia. Esto significa que cada vez que te sentiste pequeña, Dios te estaba viendo como perfecta para sus propósitos. Cada vez que te humillaron, Él estaba confirmando que tú eres exactamente el tipo de persona a través de quien Él ama trabajar. Cada vez que el mundo te rechazó, el cielo te estaba escogiendo. Porque Dios no busca a las que se ven bien en los ojos humanos. Él busca a las que están tan quebrantadas que solo Él puede ser visto a través de ellas. No soy yo quien te dice esto. Es Él quien te lo está susurrando en este preciso momento. Tu humillación no fue señal de que Dios te abandonó. Fue señal de que Él te estaba preparando para algo tan grande que requerirá que seas una mujer que vive completamente rendida a su gloria. Y ahora, mientras su presencia llena este espacio, mientras el Espíritu Santo toca las heridas más profundas de tu corazón, Él quiere que entiendas algo más. La vindicación viene, pero no cuando tú la esperas ni como tú la imaginas. María fue eventualmente vindicada, pero no de la manera que ella probablemente esperaba. No fue cuando la gente de Nazaret finalmente entendió que ella había dicho la verdad sobre su embarazo virginal. Fue 33 años después, cuando su hijo resucitó de entre los muertos y demostró que todo lo que Dios había prometido era verdad. La vindicación de Dios es diferente a la vindicación humana. Es más lenta, más profunda, más gloriosa y vale la pena cada lágrima de la espera. Ahora el Espíritu Santo me lleva a mostrarte algo que quizás nunca has considerado sobre la humillación que enfrentan las mujeres elegidas. Vamos a examinar juntas la vida de una mujer cuya historia está registrada en uno de los pasajes más perturbadores y al mismo tiempo más reveladores de toda la Escritura. Hablo de la mujer con el flujo de sangre que aparece en Marcos 5, 25, 34, aquella que había sufrido por 12 años con una aflicción que no solo era física, sino también social y ceremonialmente devastadora. La Biblia nos dice que esta mujer había padecido mucho de muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía sin obtener mejoría alguna, sino que más bien había empeorado. Pero hay algo aquí que debemos entender con claridad para captar la profundidad completa de su humillación. Según la ley levítica, en Levítico 15, 25, 27, una mujer con flujo de sangre era ceremonialmente inmunda. Esto significaba que no podía entrar al templo, no podía participar en las festividades religiosas, no podía tocar a otras personas sin contaminarlas ceremonialmente, y cualquier cosa sobre la que se sentara o acostara también quedaba inmunda. Durante 12 años completos, esta mujer había vivido en un aislamiento social y espiritual devastador. Imagina vivir más de una década sin poder abrazar a nadie, sin poder sentarte a la mesa con tu familia, sin poder participar en la adoración comunitaria en el templo, siendo vista como una paria, una contaminación ambulante, alguien de quien todos debían mantenerse alejados. Imagina la soledad, la vergüenza, la sensación de ser rechazada no solo por las personas, sino aparentemente también por Dios mismo, porque tu condición te excluía de su presencia en el lugar santo. Esta mujer no solo sufría físicamente, ella estaba sumergida en una humillación tan profunda y persistente que había consumido más de una década de su vida. Pero aquí está lo que hace que su historia sea tan extraordinaria. Fue precisamente esa humillación extrema, ese aislamiento devastador, ese rechazo social completo, lo que creó en ella una desesperación santa que la impulsó a romper todas las reglas religiosas y sociales para tocar el borde del manto de Jesús. Ella sabía que no debía estar en esa multitud. Sabía que según la ley, cada persona que rozaba en esa multitud quedaba ceremonialmente contaminada por su toque. Sabía que si la descubrían, podría ser castigada públicamente. Pero 12 años de humillación la habían llevado a un lugar donde ya no le importaba lo que la gente pensara, donde su desesperación por un toque de Dios era más fuerte que su miedo al rechazo humano. Y aquí está el misterio glorioso. Cuando finalmente tocó el borde del manto de Jesús y sintió que inmediatamente su cuerpo fue sanado del azote,
ella intentó desaparecer en la multitud en silencio. Después de 12 años de humillación pública, ella no quería más atención. Había obtenido lo que necesitaba. Ahora solo quería irse en paz y tratar de reconstruir su vida lejos de las miradas de la gente. Pero Jesús no lo permitió. Él se detuvo. Preguntó quién lo había tocado. Y cuando ella finalmente se presentó temblando, Él hizo algo que transformó su sanidad privada en una vindicación pública. La llamó hija delante de todos, algo que nadie la había llamado en más de una década. Le dijo que su fe la había sanado. La envió en paz. ¿Puedes ver lo que Dios estaba haciendo? La humillación de 12 años no fue el fin de su historia. Fue el proceso que la preparó para un encuentro con Jesús, que no solo sanaría su cuerpo, sino que también restauraría su dignidad públicamente. Si ella hubiera sido sanada en el primer año de su enfermedad, habría sido maravilloso para ella, pero su historia no habría quedado registrada en las Escrituras para alentar a millones de mujeres a través de los siglos. Fue la profundidad de su humillación lo que creó la plataforma para una demostración tan poderosa del poder y la compasión de Cristo que su testimonio seguiría resonando miles de años después. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere que comprendas sobre tu propia humillación. Dios no está desperdiciando ni un solo día de tu dolor. Cada momento de vergüenza que has soportado, cada instancia de rechazo que has experimentado, cada temporada de aislamiento que has atravesado, todo está siendo tejido en una historia de redención que será tan poderosa que cuando Dios finalmente te vindique, no solo serás restaurada privadamente, sino que tu testimonio se convertirá en fuente de esperanza para otros que están atravesando lo que tú atravesaste. La humillación que has experimentado no será desperdiciada. Será el fundamento sobre el cual Dios construirá un ministerio de restauración que tocará vidas que todavía no conoces. Pero hay algo más aquí que debemos captar. La mujer con el flujo de sangre tuvo que humillarse aún más en el momento de su sanidad. Jesús le pidió que se identificara públicamente, que saliera de su anonimato deseado y admitiera delante de toda esa multitud que ella era la mujer inmunda que los había estado tocando a todos mientras se abría paso hacia Jesús. Ese fue probablemente el momento más humillante de toda su vida. Confesar públicamente su condición vergonzosa, precisamente en el momento de su sanidad. Y sin embargo, fue en ese momento de mayor vulnerabilidad que ella recibió la palabra más hermosa que probablemente había escuchado en 12 años. Hija, tu fe te ha salvado. Aquí está la verdad profunda. A veces Dios requiere que seamos vulnerables sobre nuestras heridas más profundas, precisamente en el momento de nuestra mayor sanidad. Nos pide que contemos nuestra historia no cuando ya está completamente superada y podemos hablar de ella con distancia emocional, sino cuando todavía estamos temblando por el toque que acabamos de recibir. Porque es en esa vulnerabilidad cruda, en esa honestidad quebrantada, donde su poder se demuestra más claramente. No es tu fuerza lo que impactará a otros, es tu honestidad sobre tu debilidad lo que les dará esperanza de que si Dios pudo tocar tu vida tan quebrantada, también puede tocar la de ellos. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él ha comenzado en ti a través de tu humillación, no es para destruirte, sino para prepararte para un nivel de ministerio que requiere que seas una mujer completamente despojada de pretensiones, totalmente honesta sobre tu necesidad de Él, radicalmente dependiente de su gracia. La humillación que has vivido te ha calificado para un tipo de ministerio que solo puede fluir a través de alguien que ha estado en el fondo más oscuro del pozo y ha experimentado el toque restaurador de Dios en ese lugar de desesperación total. Ahora quiero que caminemos juntas hacia un aspecto de la humillación que pocas veces se menciona, pero que es absolutamente crucial para entender el proceso completo que Dios lleva a cabo en la vida de sus elegidas. Vamos a examinar la historia de Esther, esa joven huérfana judía cuya vida fue marcada por capas sucesivas de humillación antes de que finalmente se convirtiera en reina y salvadora de su pueblo. En el libro de Esther 2:7-8 leemos que ella había perdido a su padre y a su madre,
Había sido adoptada por su primo Mardoqueo y luego fue tomada junto con muchas otras jóvenes para el harén del rey Asuero. Detente aquí y considera la profundidad de la humillación implícita en esta situación. Esther no tenía padres que la protegieran o defendieran. Fue llevada al palacio, no por su propia elección, sino porque el decreto del rey requería que todas las jóvenes vírgenes hermosas fueran reunidas para que el rey eligiera una nueva reina. Después de repudiar a Vasti, ella estaba siendo preparada esencialmente para convertirse en una concubina más del rey, uno entre cientos de objetos hermosos en su colección. No había garantía de que el rey la elegiría como reina. Más probablemente pasaría una noche con él, y luego sería relegada a vivir el resto de su vida en el harén, ni soltera, ni verdaderamente casada, sin familia propia, sin futuro real. La humillación de no tener control sobre tu propio destino, de ser tratada como un objeto hermoso, en lugar de como una persona con valor intrínseco, de tener que competir con cientos de otras mujeres por la atención de un hombre que básicamente las coleccionaba como trofeos. Todo esto debe haber pesado terriblemente sobre el espíritu de Esther. Y sin embargo, la Escritura nos dice que ella halló gracia ante los ojos de todos los que la veían, incluyendo Hegai, el eunuco encargado de las mujeres. Hay algo aquí que debemos captar. La humillación que Esther experimentó no la amargó ni la endureció. En cambio, desarrolló en ella una gracia especial, una humildad genuina, una capacidad de conectar con las personas de una manera que no habría sido posible si ella hubiera llegado al palacio como una princesa privilegiada. Cuando finalmente el rey la eligió como reina, Esther probablemente pensó que sus días de humillación habían terminado. Ahora tenía posición, poder, influencia, pero el libro de Esther nos muestra que su mayor prueba de humillación todavía estaba por venir. En Esther 4:11-16, cuando Mardoqueo le pidió que intercediera ante el rey por su pueblo que estaba a punto de ser aniquilado, ella se enfrentó a una decisión devastadora. Podía permanecer en la seguridad de su posición como reina, ocultando su identidad judía y esperando que de alguna manera se salvara, o podía arriesgarlo todo, incluyendo su propia vida, al presentarse ante el rey sin ser llamada, lo cual según la ley persa era punible con la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Aquí está la humillación más profunda que una reina podría experimentar: darse cuenta de que a pesar de su corona, a pesar de su posición, a pesar de su belleza que había cautivado al rey, ella no tenía el derecho garantizado de simplemente entrar y hablar con su propio esposo. Tenía que esperar a ser llamada como cualquier otra concubina, y si se atrevía a presentarse sin invitación, podría ser ejecutada. La humillación de descubrir que tu título no te protege, que tu posición es más frágil de lo que pensabas, que en realidad sigues siendo vulnerable a pesar de tu corona, debe haber sido devastadora. Esther había llegado tan lejos desde sus días de huérfana y ahora descubría que en el momento más crítico, cuando su pueblo más la necesitaba, ella no tenía garantías, no tenía seguridad, no tenía certeza de que sería escuchada o siquiera de que permanecería con vida. Y fue precisamente en ese momento de humillación máxima, cuando Esther se dio cuenta de su propia impotencia a pesar de su título, que ella pronunció las palabras que la definirían para siempre: si perezco, que perezca. Ella decidió ayunar por 3 días junto con todo su pueblo, despojándose incluso de comida y bebida, humillándose ante Dios en la forma más radical antes de presentarse ante el rey. ¿Por qué hizo esto? Porque la humillación que había experimentado a lo largo de su vida le había enseñado algo esencial. Ella no era suficiente por sí misma. Su belleza no era suficiente. Su título no era suficiente. Su posición no era suficiente. Solo Dios era suficiente. Y si Él no intervenía, todo estaba perdido. Esto, mi querida hermana, es exactamente lo que Dios está haciendo en tu vida a través de las capas sucesivas de humillación que has experimentado. Cada vez que pensaste que finalmente habías alcanzado un lugar de seguridad, de estabilidad, de protección, y luego descubriste que seguías siendo vulnerable, que tu posición no te garantizaba respeto, que tu título no te protegía del rechazo,
que tus logros no te aseguraban la lealtad de otros. Dios estaba eliminando cada falsa fuente de confianza para que finalmente llegaras al lugar donde tu única confianza está en Él. Porque mientras tengas algo más en qué confiar, mientras haya algo en tu vida que te haga sentir segura aparte de Él, no podrás caminar en el tipo de fe radical que se requiere para tu verdadero llamado. Esther tuvo que llegar al punto donde no le quedaba nada más que Dios. No podía confiar en su belleza porque muchas mujeres hermosas habían sido desechadas antes. No podía confiar en su posición porque la reina anterior había sido depuesta sin contemplaciones. No podía confiar en el amor del rey porque ese amor estaba sujeto a leyes que ni siquiera él podía cambiar según su voluntad. Todo lo que parecía sólido resultó ser frágil. Todo lo que parecía seguro resultó ser incierto. Y en ese lugar de total vulnerabilidad, donde la humillación de su impotencia era completa, ella finalmente estaba lista para ser usada por Dios de una manera que salvaría a toda una nación. ¿Entiendes ahora por qué has pasado por lo que has pasado? Dios no está siendo cruel contigo. Él te está preparando para algo tan significativo que requiere que seas una mujer que no confía en absolutamente nada excepto en Él. Cada falsa seguridad tenía que ser removida. Cada fuente de confianza aparte de Dios tenía que ser expuesta como inadecuada. Cada cosa en la que podías apoyarte tenía que demostrar ser inestable. Porque el llamado sobre tu vida es tan importante, el propósito que Dios tiene para ti es tan crítico, que si todavía estuvieras confiando en tu propia belleza, tu propia inteligencia, tu propia posición, tu propia red de contactos, tu propia reputación, fracasarías. Solo cuando llegas al lugar donde dices, si perezco, que perezca, porque no tengo nada más en qué confiar excepto en Dios, solo entonces estás lista para lo que viene después. Y aquí está lo hermoso. Cuando Esther finalmente se presentó ante el rey después de 3 días de ayuno y humillación ante Dios, el rey no solo extendió su cetro de oro, sino que le ofreció hasta la mitad de su reino. La humillación que ella había experimentado, lejos de descalificarla, la había preparado para recibir un favor que ella nunca habría podido obtener por sus propios medios. El favor de Dios sobre una vida humillada es infinitamente mayor que cualquier cosa que puedas lograr por tu propia fuerza o estrategia. Cuando Dios te vindica después de haberte humillado profundamente, la vindicación es tan completa, tan poderosa, tan obvia, que nadie puede atribuirla a tu propia capacidad. Todos saben que fue Dios. El Espíritu Santo está aquí ahora, tocando algo muy profundo en tu corazón. Si has sentido que cada vez que alcanzas un nivel de éxito o seguridad, algo sucede que te humilla nuevamente, quiero que entiendas que no es coincidencia. Dios está haciendo una obra progresiva en ti, llevándote cada vez más profundo en tu dependencia de Él, eliminando capa tras capa de autosuficiencia, hasta que finalmente llegues al lugar donde Esther llegó, un lugar de rendición total, de confianza absoluta, de humildad completa. Y cuando llegues a ese lugar, cuando finalmente puedas decir con honestidad, si perezco, que perezca, porque mi única esperanza es Dios, entonces estarás exactamente donde Él te quiere, para usarte de maneras que hoy ni siquiera puedes imaginar. Ahora el Espíritu Santo me guía a mostrarte algo que transformará completamente tu comprensión de la humillación que has experimentado. Vamos a examinar juntas uno de los pasajes más misteriosos y al mismo tiempo más reveladores del Nuevo Testamento, una historia que nos muestra que incluso la misma presencia de Cristo en una vida no elimina la humillación, sino que a veces la intensifica con un propósito divino específico. Hablo de María de Betania, aquella mujer que aparece en Juan 12, 1-8, derramando un perfume costosísimo sobre los pies de Jesús y secándolos con su cabello. Para entender la profundidad de lo que estaba sucediendo en ese momento, necesitas captar varios elementos simultáneamente. Primero, María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, que era extremadamente costoso. Valía 300 denarios, aproximadamente el salario de un año de un trabajador común. Segundo, lo derramó sobre los pies de Jesús, no sobre su cabeza como era la costumbre para honrar a los reyes y profetas, sino sobre sus pies, el acto más humilde de servicio. Tercero,
Ella soltó su cabello en público para secar esos pies, algo que ninguna mujer judía respetable haría jamás en presencia de hombres, porque el cabello suelto de una mujer era considerado íntimo y privado, reservado solo para su esposo. ¿Puedes sentir la humillación voluntaria en cada aspecto de este acto? María no solo estaba gastando una fortuna que probablemente representaba los ahorros de toda su vida, o quizás su dote matrimonial. No solo se estaba rebajando al nivel más bajo de servicio al tocar los pies de Jesús en lugar de ungir su cabeza, sino que además estaba exponiéndose a la vergüenza pública al soltar su cabello delante de todos esos hombres, incluyendo a los discípulos de Jesús y a otros invitados en la cena. Y como si eso no fuera suficiente, ella tuvo que soportar la crítica inmediata y dura de Judas, quien públicamente cuestionó por qué ese perfume no se había vendido para dar a los pobres, implicando que lo que ella había hecho era un desperdicio absurdo. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea tan profundamente relevante para entender tu propia humillación. María no hizo todo esto por ignorancia o impulsividad. Ella eligió humillarse. Ella decidió exponerse a la crítica. Ella voluntariamente se sometió a la vergüenza pública. ¿Por qué? Porque había algo en su corazón que era más fuerte que su necesidad de aprobación humana, más importante que su reputación social, más valioso que su seguridad financiera. Ella había tocado algo de la realidad de quién era Jesús y qué estaba a punto de hacer. Y ese conocimiento la llevó a un lugar donde la adoración extravagante importaba más que cualquier otra consideración. Cuando Jesús defendió a María diciendo, «Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto», Él estaba revelando algo asombroso. María había entendido algo que ni siquiera los discípulos más cercanos habían captado todavía. Ella sabía que Jesús iba a morir. Ella percibía lo que estaba por venir. Y en lugar de esperar hasta después de su muerte para ungir su cuerpo como era la costumbre, ella decidió hacer ese acto de amor supremo mientras él todavía podía experimentarlo, sentirlo, recibir el consuelo de saber que alguien había comprendido su sacrificio y lo honraba anticipadamente. Aquí está la verdad revolucionaria que el Espíritu Santo quiere que captes. Hay un tipo de humillación que no te es impuesta por circunstancias externas o por la maldad de otras personas, sino que tú misma eliges porque tu amor por Cristo y tu comprensión de su voluntad son más importantes que tu comodidad, tu reputación o la opinión de otros. María eligió el camino de la humillación voluntaria porque había captado algo del corazón de Dios que otros no habían visto todavía. Y esa elección de humillarse a sí misma por amor a Cristo resultó en que su historia quedara registrada para siempre en los Evangelios. Y Jesús mismo profetizó que donde quiera que se predicara el Evangelio en todo el mundo, se contaría lo que ella había hecho para memoria de ella. Ahora escúchame, cuidadosamente. Hay momentos en tu caminar con Dios donde Él te va a pedir que hagas cosas que te expondrán a la crítica, al malentendido, al juicio de otros. Habrá momentos donde tendrás que elegir entre mantener tu reputación intacta o obedecer el impulso del Espíritu Santo que te llama a hacer algo que otros considerarán excesivo, inapropiado o simplemente loco. Habrá ocasiones donde tu obediencia a Dios te costará algo valioso, algo que otros dirán que estás desperdiciando, y tendrás que decidir si el juicio de ellos importa más que el placer de Él. Esta es la humillación voluntaria. Elegir el camino de la obediencia radical, aun cuando sabes que serás criticada, malinterpretada o rechazada por ello. Y aquí está lo que hace que este tipo de humillación sea diferente de todas las demás que hemos discutido. Cuando eliges humillarte voluntariamente por amor a Cristo, cuando decides que su opinión es la única que realmente importa, cuando estás dispuesta a perder tu reputación con tal de ganar su sonrisa, entonces descubres una libertad que no tiene precio, porque ya no eres esclava de lo que otros piensan. Ya no vives tratando de proteger una imagen. Ya no estás atada a la necesidad de ser entendida o aprobada por la gente. Has encontrado algo tan valioso en Cristo que todo lo demás se vuelve secundario. María no necesitaba que Judas entendiera su acto. No necesitaba que los otros discípulos aprobaran su decisión. No necesitaba que los invitados a la cena pensaran bien de ella.
Ella solo necesitaba que Jesús supiera que alguien había comprendido, que alguien había visto, que alguien lo amaba lo suficiente como para dar lo más valioso, sin calcular el costo ni preocuparse por las críticas. Y cuando Jesús la defendió públicamente y declaró que su historia sería contada por siempre, Él estaba mostrando algo crucial. Cuando tú eliges humillarte voluntariamente por amor a Él te honra públicamente. Puede que no sea inmediatamente, puede que no sea de la manera que esperas, pero su vindicación de aquellos que voluntariamente se humillan por su causa es absoluta y eterna. Esto significa que parte de la humillación que has experimentado en tu vida no fue solo algo que te sucedió, sino algo que elegiste porque el Espíritu Santo te estaba guiando a ir a hacer cosas que otros no entenderían. Quizás diste generosamente cuando otros dijeron que estabas siendo irresponsable. Quizás perdonaste cuando otros dijeron que estabas siendo débil. Quizás obedeciste un llamado que otros consideraron un desperdicio de tu potencial. Quizás adoraste con libertad cuando otros te juzgaron como emocional o excesiva. Y cada vez que elegiste la obediencia sobre la reputación, cada vez que elegiste el placer de Dios sobre la aprobación humana, estabas participando en la misma clase de humillación voluntaria que María experimentó. Y te prometo que así como Jesús defendió a María, Él te defenderá a ti. Así como Él honró su memoria, Él honrará tu fidelidad. El Espíritu Santo está aquí ahora mismo y quiere que sepas que cada acto de obediencia que te costó tu reputación ha sido visto y valorado por Él. Cada momento en que fuiste criticada por tu devoción radical, Él lo registró como un acto de amor hacia Él. Cada vez que otros te juzgaron por tu generosidad extravagante, por tu adoración apasionada, por tu obediencia incondicional, Él sonrió sobre ti y dijo: déjenla, porque lo que hace, lo hace por mí. Y llegará el día cuando Él vindicará públicamente cada acto de humillación voluntaria que has soportado por amor a su nombre. Ahora debo llevarte al corazón mismo de este mensaje, al lugar donde todas las piezas que hemos estado examinando se unen para revelar el propósito supremo de la humillación en la vida de una mujer elegida. Y para hacer esto, debemos mirar directamente a Cristo mismo, porque en Filipenses 2, 5, 11 encontramos el patrón divino que explica todo lo que has experimentado. Pablo nos dice que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí está la verdad que cambia todo. La humillación no es un accidente en el plan de Dios, es el método de Dios. El mismo Hijo de Dios eligió el camino de la humillación como el medio para lograr la salvación del mundo. Él, que era rico, por amor a nosotros se hizo pobre. Él, que era adorado por ángeles, fue despreciado por hombres. Él, que creó el universo con su palabra, fue escupido, golpeado y clavado en una cruz como un criminal común. La humillación más profunda que jamás se haya experimentado fue voluntariamente abrazada por el único que menos la merecía. Y fue precisamente esa humillación lo que abrió el camino para la exaltación suprema y la redención de toda la humanidad. Cuando entiendes esto, cuando realmente captas que la humillación es el método divino para lograr propósitos eternos, entonces todo lo que has experimentado comienza a tener sentido de una manera completamente nueva. No eres la excepción al plan de Dios, eres el ejemplo del plan de Dios. No estás fuera de su voluntad porque has sido humillada, estás en el centro mismo de su voluntad, porque Él usa el camino de la humillación para llevar a cabo sus propósitos más gloriosos. Si Cristo mismo tuvo que descender antes de ascender, si Él tuvo que ser humillado antes de ser exaltado, si Él tuvo que morir antes de resucitar, ¿por qué pensarías que tu camino sería diferente? Aquí está lo que esto significa prácticamente para ti. Cada humillación que has experimentado te ha estado conformando a la imagen de Cristo. Cada vez que fuiste rechazada, estabas participando en el rechazo que Él experimentó.
Cada vez que fuiste malentendida, estabas compartiendo la experiencia de aquel que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Cada vez que fuiste despreciada, estabas siendo moldeada según el patrón de aquel que fue despreciado y desechado entre los hombres. Tu humillación no te está alejando de ser como Cristo, te está acercando más a Él. No te está descalificando de su propósito, te está preparando para cumplirlo, pero hay algo más aquí que es absolutamente crucial. La exaltación de Cristo vino después de su humillación, no en lugar de su humillación. Filipenses dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. La exaltación fue la consecuencia directa de la humillación voluntaria. Esto significa que la humillación que has experimentado no es el final de tu historia, es el preludio necesario para tu exaltación. Dios va a levantarte, va a vindicarte, va a honrarte, pero no puede hacerlo hasta que el proceso de humillación haya completado su obra en ti, hasta que estés tan vacía de ti misma que cuando Él te levante, todos sabrán que no fuiste tú quien te levantaste, sino que fue Él. Y aquí está la parte que quizás sea la más difícil de aceptar, pero también la más liberadora. La profundidad de tu futura exaltación será proporcional a la profundidad de tu presente humillación. Cristo descendió a lo más bajo, hasta la muerte de cruz, la forma más humillante de ejecución en el mundo romano, reservada para los peores criminales. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre sobre todo nombre. Entre más profundo hayas descendido en tu humillación, más alto Dios te va a levantar en su tiempo perfecto. Entre más intenso haya sido tu quebranto, más poderosa será tu unción. Entre más completa haya sido tu muerte a ti misma, más gloriosa será la resurrección que Dios traerá a tu vida. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él está haciendo en ti a través de esta temporada de humillación profunda es algo que ningún ojo humano puede ver todavía, pero que el cielo entero está observando con asombro. Porque cuando una mujer atraviesa el fuego de la humillación y sale del otro lado sin amargura, sin resentimiento, sin orgullo herido, cuando sale adorando todavía, confiando todavía, amando todavía, entonces Dios tiene en sus manos exactamente el tipo de vaso que puede usar para manifestar su gloria de maneras extraordinarias. Esa mujer ya no necesita ser protegida del éxito porque el éxito no la intoxicará. Esa mujer ya no necesita ser protegida del poder porque el poder no la corromperá. Esa mujer ya no necesita ser protegida de la influencia porque la influencia no la envanecerá. Ella ya aprendió a través del fuego que no es ella, que nunca fue ella, que solo puede ser Él. Permíteme decirte algo más que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón en este momento. La razón por la que tu humillación ha sido tan intensa, la razón por la que ha durado tanto, la razón por la que ha tocado áreas tan profundas de tu identidad y tu valor, es porque el llamado sobre tu vida es proporcionalmente significativo. Dios no desperdicia fuego. Él no permite más quebranto del necesario. Él no autoriza más humillación de la requerida para el propósito que tiene preparado. Si has pasado por un valle muy oscuro y muy largo, no es porque Dios sea cruel o indiferente. Es porque lo que viene después es tan grande, tan importante, tan glorioso, que requería este nivel de preparación. Tú no fuiste elegida para una vida pequeña y cómoda. Fuiste elegida para algo que requiere que seas una mujer, que ha muerto completamente a sí misma para que Cristo pueda vivir plenamente a través de ti. Y cuando finalmente salgas de este proceso, cuando la temporada de humillación dé paso a la temporada de vindicación, cuando el valle se convierta en montaña, cuando la noche oscura finalmente rompa en el amanecer más glorioso, tú no dirás mira lo fuerte que fui o mira cómo logré sobrevivir. Dirás lo que María dijo, ha mirado la bajeza de su sierva. Dirás lo que Ana dijo después de que Dios le dio a Samuel, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Dirás lo que Pablo dijo después de años de sufrimiento por el Evangelio, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque la humillación te habrá enseñado la lección más importante
que cualquier ser humano puede aprender. No toques la gloria, porque toda, absolutamente toda, pertenece solo a Él. El Espíritu Santo está aquí ahora y Él quiere que sepas que tu temporada de humillación está cumpliendo su propósito. No ha sido en vano, no ha sido desperdiciada. Cada lágrima, cada herida, cada momento de rechazo, cada instancia de vergüenza, todo ha estado trabajando para conformarte a la imagen de Cristo y prepararte para manifestar su gloria. Y pronto, más pronto de lo que piensas, verás el fruto de todo este proceso. Verás por qué era necesario. Entenderás por qué tuvo que ser tan profundo. Y adorarás con una profundidad que solo aquellos que han sido quebrantados pueden alcanzar. Y ahora llegamos al lugar donde todo lo que hemos caminado juntas converge en una verdad final que sellará tu corazón con esperanza inquebrantable y propósito renovado. Después de examinar las vidas de Sara, Ana, María la Madre de Jesús, la mujer con el flujo de sangre, Esther, María de Betania y el mismo Cristo, después de ver cómo cada una de estas vidas elegidas fue marcada por humillación profunda antes de manifestación poderosa, ahora debemos preguntarnos, ¿qué haces tú mientras esperas? ¿Cómo vives en este espacio entre la humillación presente y la vindicación futura? ¿Qué sucede en tu corazón durante esta temporada donde todo lo que ves es el valle, pero lo que Dios te ha prometido es la montaña? Quiero llevarte a un pasaje final que responde estas preguntas de una manera que transformará tu perspectiva para siempre. En 2 Corintios 4, 7, 18, Pablo escribe: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y luego, después de describir todas estas aflicciones, Pablo hace una declaración asombrosa. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Aquí está la verdad que sostendrá tu corazón durante toda tu travesía. Eres un vaso de barro que contiene un tesoro divino. Tu humanidad, tu fragilidad, tu debilidad aparente no son obstáculos para el poder de Dios. Son precisamente el tipo de recipiente que Él elige para manifestar su gloria. La humillación que has experimentado te ha recordado constantemente que eres barro, que eres frágil, que no tienes fuerza en ti misma. Pero esa misma humillación ha creado espacio en tu interior para un tesoro que es infinitamente más valioso que el vaso que lo contiene. Y cuando ese tesoro finalmente resplandezca a través de ti, nadie podrá confundir el vaso de barro con el tesoro celestial. Todos sabrán que la excelencia del poder es de Dios y no de ti. Pero mira lo que Pablo está diciendo aquí sobre el proceso de estar en ese estado de vaso de barro bajo presión constante. Estás atribulada, pero no angustiada, en apuros, pero no desesperada, perseguida, pero no desamparada, derribada, pero no destruida. ¿Ves el patrón? Hay una presión real, hay un sufrimiento genuino, hay una humillación continua, pero hay algo en ti que no se rompe, algo que permanece intacto en medio de todo el quebranto externo. Ese algo es Cristo en ti, la esperanza de gloria. La humillación está destruyendo el hombre exterior, ese yo superficial que dependía de aprobación externa y seguridad circunstancial, pero simultáneamente el hombre interior está siendo renovado día tras día, fortalecido por una fuerza que no viene de tus circunstancias, sino de la presencia del Espíritu Santo en tu espíritu. Esto significa que lo que estás experimentando ahora no es meramente destrucción, es transformación. No es solo humillación, es renovación. No es únicamente quebranto, es reconstrucción de algo mucho más hermoso y mucho más fuerte que lo que existía antes. Cada día que sobrevives en medio de la humillación, cada mañana que te levantas a pesar del dolor, cada momento que eliges adorar cuando todo en ti quiere rendirse, algo poderoso está sucediendo en el interior. Tu hombre interior está siendo renovado, fortalecido, preparado
transformado en la imagen de Cristo, de gloria en gloria, de fe en fe, de fortaleza en fortaleza. Y luego Pablo dice algo que debería cambiar completamente tu perspectiva sobre todo lo que has sufrido. Él dice en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, cuando lees eso después de años de humillación, tu primera reacción podría ser, ¿leve? ¿Momentánea? Pablo, claramente no has caminado en mis zapatos. No sabes cuán pesado ha sido esto, cuán largo ha durado. Pero espera, Pablo escribió estas palabras después de haber sido azotado 5 veces con 39 azotes, apedreado y dejado por muerto, naufragado 3 veces en peligro constante, con hambre y sed frecuentes, en frío y desnudez. Si alguien conocía el sufrimiento profundo y la humillación intensa, era Pablo. Entonces, ¿cómo podía llamar a todo eso leve y momentáneo? La respuesta está en la siguiente parte del versículo, porque está produciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo había aprendido a ver su sufrimiento presente no como algo que lo definía, sino como algo que lo refinaba. No como un fin en sí mismo, sino como un medio para un fin glorioso. No como desperdicio, sino como inversión. Cada momento de humillación, cada instancia de dolor, cada temporada de quebranto, estaba produciendo algo en él que tendría valor eterno. Un peso de gloria que haría que todo el sufrimiento temporal pareciera ligero en comparación. Él había aprendido a pesar sus aflicciones presentes contra la gloria futura, y cuando las ponía en esa balanza eterna, las aflicciones, por más intensas que fueran en el momento, resultaban ser leves y momentáneas comparadas con el peso eterno de gloria que estaban produciendo. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere que captes ahora mismo. Tu humillación no durará para siempre. Es momentánea desde la perspectiva de la eternidad. Pero la gloria que está produciendo en ti, la transformación que está obrando en tu carácter, la profundidad que está creando en tu espíritu, la capacidad que está desarrollando en tu vida para llevar la presencia de Dios y ministrar su poder, todo eso es eterno. Eso nunca te será quitado. Eso permanecerá contigo no solo por el resto de tu vida terrenal, sino por toda la eternidad. Las personas que te humillaron serán olvidadas. Las circunstancias que te quebraron pasarán. Pero lo que Dios ha estado construyendo en ti a través de todo este proceso permanecerá para siempre. Y Pablo concluye este pasaje diciendo algo absolutamente crucial en el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí está la clave para sobrevivir y prosperar durante tu temporada de humillación. Debes aprender a mirar lo invisible, todo lo que puedes ver ahora mismo con tus ojos naturales, toda la evidencia física de tu humillación, todas las circunstancias que te recuerdan tu quebranto, todo eso es temporal. Está sujeto a cambio, no tiene la última palabra, pero hay algo invisible que está sucediendo simultáneamente. Algo que tus ojos naturales no pueden detectar, pero que tu espíritu puede discernir. Dios está trabajando, está construyendo, está preparando, está orquestando, y lo que Él está haciendo en el ámbito invisible es mucho más real y mucho más duradero que cualquier cosa que puedas ver en el ámbito visible. Cuando miras tu vida solo con ojos naturales, ves humillación, ves rechazo, ves puertas cerradas, ves promesas aparentemente rotas. Pero cuando miras con los ojos del Espíritu, cuando eliges ver lo invisible, comienzas a percibir lo que Dios está haciendo. Él está refinando oro, está puliendo diamantes, está preparando un arma de guerra espiritual, está formando un vaso de honra, está desarrollando una líder que transformará generaciones. Todo esto es invisible ahora, pero es eternamente real. Y llegará el día cuando lo invisible se volverá visible, cuando lo que Dios ha estado construyendo en secreto será manifestado públicamente, cuando tu vindicación será tan completa y tan obvia que todos sabrán que fue la mano de Dios. Ahora, mi querida hermana, después de todo lo que hemos caminado juntas en esta hora, después de haber examinado las vidas de tantas mujeres elegidas,
que pasaron por humillación profunda antes de manifestación poderosa, después de haber visto que incluso Cristo mismo eligió el camino de la humillación como el método para lograr redención eterna, quiero que escuches lo que el Espíritu Santo está susurrando sobre ti en este momento. Tú no eres víctima de tu humillación. Eres participante en un proceso divino. No estás siendo castigada por Dios, estás siendo preparada por Él. No has sido olvidada en tu valle. Has sido plantada estratégicamente en el lugar exacto donde las raíces más profundas pueden crecer, donde la fortaleza más grande puede desarrollarse, donde la capacidad más poderosa puede formarse. Cada mujer que hemos estudiado hoy tenía algo en común. Todas llegaron a un punto donde tuvieron que elegir entre amargarse o adorar, entre rendirse o resistir, entre maldecir su humillación o confiar en que Dios estaba usando incluso eso para sus propósitos. Sara pudo haberse cerrado en resentimiento hacia Dios por años de esterilidad, pero en cambio se convirtió en madre de naciones. Ana pudo haberse hundido en desesperación por la burla constante de Penina, pero en cambio oró con tal intensidad que dio a luz a Samuel. María pudo haberse defendido desesperadamente ante las acusaciones implícitas sobre su embarazo, pero en cambio guardó todo en su corazón y confió. La mujer con el flujo de sangre pudo haberse resignado a su aislamiento perpetuo, pero en cambio arriesgó todo por un toque de Jesús. Esther pudo haberse escondido en la seguridad de su posición como reina, pero en cambio arriesgó su vida diciendo: si perezco, que perezca. María de Betania pudo haber protegido su reputación, pero en cambio eligió la adoración extravagante sobre la aprobación humana. Y ahora te toca a ti elegir. ¿Permitirás que tu humillación te amargue o la usarás como plataforma de adoración? ¿Dejarás que tu quebranto te destruya o permitirás que te transforme? ¿Te rendirás al dolor o te rendirás al propósito? Porque te prometo esto: si eliges confiar en Dios en medio de tu humillación, si decides adorar incluso cuando no entiendes, si perseveras en fe cuando todo lo que ves es oscuridad, llegará el día cuando mirarás hacia atrás y dirás lo que José dijo después de años de ser traicionado, vendido, falsamente acusado y encarcelado. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo está usando para desarrollarte. Lo que las personas intentaron para humillarte, Dios lo está usando para humildearte en el buen sentido, para mantenerte dependiente de Él, para prepararte para portar su gloria sin que te intoxique. No soy yo quien te dice esto, es Él, no es mi sabiduría. Es la revelación del Espíritu Santo que fluye en este momento. Y si tu corazón está resonando con todo lo que has escuchado en esta hora, si algo en tu espíritu está diciendo: sí, eso es exactamente lo que he vivido, eso es precisamente lo que he sentido, entonces recibe ahora esta palabra profética sobre tu vida. Tu temporada de humillación está llegando a su conclusión. El proceso ha cumplido su propósito. El fuego ha refinado el oro. El quebranto ha producido la belleza. Y ahora Dios está preparándote para entrar en una temporada nueva, donde lo que has aprendido en secreto será usado públicamente, donde las lágrimas que sembraste en el valle producirán cosecha abundante en la montaña, donde la humillación que soportaste se convertirá en la credencial que te autoriza para ministrar sanidad a otros que están pasando por lo que tú pasaste. El Espíritu Santo está aquí ahora, tan real, tan cercano, tan presente, y Él quiere que sepas que te ha visto en cada momento de tu humillación, ha contado cada lágrima, ha escuchado cada gemido, ha sentido cada herida, y nada, absolutamente nada de lo que has sufrido será desperdiciado. Todo, cada momento doloroso, cada circunstancia humillante, cada experiencia quebradora, todo está siendo tejido en una historia de redención tan hermosa, tan poderosa, tan gloriosa, que cuando finalmente sea revelada, las personas se maravillarán no de lo que tú hiciste, sino de lo que Él hizo a través de ti. Porque ese siempre ha sido el plan, que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que la gloria sea toda de Él y nada nuestra,
que cuando la gente te vea serán obligados a mirar más allá de ti para ver a aquel que te transformó, te sostuvo, te vindicó y te usó. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Y eso es exactamente lo que tu humillación ha logrado en ti. Te ha enseñado a mantener tus ojos fijos en Él, y no en ti misma, en su capacidad, y no en la tuya, en su gloria, y no en la tuya. Ahora eres peligrosa para el reino de las tinieblas porque ya no tienes nada que perder. Ya no tienes reputación que proteger porque ya fue destruida y reconstruida por Dios. Ya no tienes orgullo que defender porque ya fue pulverizado y reemplazado con humildad genuina. Ya no tienes autosuficiencia en la cual confiar porque ya aprendiste que separada de Él nada puedes hacer. Pero con Él, a través de Él, por Él, todo es posible. Ahora, en este momento sagrado, mientras su presencia nos envuelve, quiero pronunciar sobre ti la bendición que corresponde a una mujer que ha caminado a través del fuego de la humillación y ha salido del otro lado con su fe intacta y su adoración intensificada. Que el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que Él termine la buena obra que comenzó en ti, que lleves fruto que permanezca, que tu vida sea un testimonio viviente de que la humillación no es el fin, sino el comienzo de algo glorioso. Y que llegue el día, pronto, cuando mires hacia atrás y veas claramente por qué era necesario cada paso del camino, cada lágrima del proceso, cada momento del quebranto. Amén y amén. Y ahora, si este mensaje ha tocado tu corazón, si has reconocido tu propia historia en estas palabras, si el Espíritu Santo ha hablado algo profundo a tu espíritu, quiero pedirte que hagas dos cosas. Primero, escribe amén en los comentarios para que yo sepa que no estás sola, que hay otras mujeres elegidas que han caminado por valles similares y que están emergiendo con fe renovada y propósito restaurado. Y segundo, comparte este mensaje con otra mujer que necesita escuchar que su humillación no es el fin de su historia, sino el preludio de su gloria. Porque cuando una mujer elegida entiende el propósito de su humillación, cuando finalmente capta que Dios está usando incluso el valle más oscuro para prepararla para el monte más alto, entonces nada puede detenerla. Absolutamente nada. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y siempre. No toques la gloria. Todo es de Él y para Él. Amén.